Gloria al Señor para siempre. Apocalipsis es el último libro de la escritura del Nuevo Testamento y también de la Biblia. El último libro, Apocalipsis. Si usted, hermano, ya lo encontró, póngase sobre sus pies un momento en reverencia a la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle a que leamos juntos este pasaje de la Escritura. Yo leo los versículos nones, usted me ayuda con los pares y al finalizar nos unimos todos. Amén. Apocalipsis chapter number 2, o sea, capítulo número 2, para los que no saben inglés. Del versículo 1 al versículo 7, hermanos, lo vamos a leer, ¿sí? Apocalipsis 2, verso 1 al 7. Dice, lo leemos, le recuerdo, yo los nones, usted los pares, es decir, yo los impares, usted los pares, y en el último nos unimos todos. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Quita todo estorbo, toda distracción. Señor, limpia el ambiente, Señor, de todo distractor. Y permite, Señor, que la palabra que hoy vamos a hablar, Señor, que tú vas a hablar a nuestro corazón, podamos recibirla. Abre nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes que hablar hoy a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar un momento, hermanos. No quiero alargarme tanto en el mensaje. Quiero ser lo más preciso posible, hermanos, y conciso, no alargarme tanto en el mensaje. Y yo este mensaje, hermano, le he puesto por título: regresa a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. No sé aquí de los que estamos casados, hermano, si se acuerda cuando recién nos casamos. ¿Alguien se acuerda cuando recién se casó, hermanos? A ver, varones, se escuche, amén, sí o no. Amén, sí se acuerda. Muy bien. ¿Cómo le decía a su novia, ahora a su amada esposa? ¿Cómo le decía cuando eran novios, hermanos? Cuando recién se casaba, se había casado. No le decía nada. A ver, mujeres, ayúdenle al esposo que se le olvidó. ¿Cómo le decía cuando recién se casaron? Mi amor, chiquita, ¿verdad? Hermosa, princesa. ¿Cómo le dice ahora, hermano? Vieja, ya le dice vieja, fíjese. ¿Cómo cambia, verdad, el marido? Ahora ya le dice vieja, antes le decía princesa, hermosa. Fíjese, hermano, en el primer amor todo es muy hermoso, ¿cierto o no? Y las mieles que tienen, yo me acuerdo la primera vez que fuimos de compras, Ine y yo, y fue cuando nos sentamos en la realidad, ¿verdad? Y dijimos, vamos a ir a comprar mandado, hermanos, y a llenar la alacena. Ni la llenamos, hermano, porque todo estaba bien caro, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que la vida de casado, hermanos, empieza a complicarse desde el primer día, ¿verdad?
Hermano, pero cuando recién nos casamos vemos todo hermoso, vivimos en ese amor. Se enoja la princesa y, oh, no, chiquita, ¿qué pasó, verdad? O se enoja el marido y, chiquito, ¿por qué te enojaste, verdad? Dice ahora, ¿y qué traes, verdad? Ahora, ¿qué traes? ¿Por qué te enojaste? Hermano, en el primer amor todo es hermoso, ¿cierto o no? Y a la princesa la llevamos a todos lados y la contentamos y le damos sorpresas, ¿verdad? De repente se pone uno a recordar tantas cosas que hace a uno, hermanos, en el primer amor, porque hay algo hermoso, hermanos, que empieza uno a vivir en la relación de pareja, y pasa algo muy similar, hermanos, en el evangelio. Cuando usted viene al evangelio, hermanos, usted conoce del Señor. Todo es hermoso, ¿cierto o no, hermano? Usted viene y usted escucha la alabanza y le parece tan hermoso. Usted escucha al predicador y dice, wow, qué bonita predicación. Usted se pone a leer la Biblia y usted dice, quiero leer más de la palabra. Viene al miércoles de la enseñanza y dice, oh, qué hermosa enseñanza, quiero aprender más. Pero van pasando los años, hermano, y ya no va ni a la dominical. ¿Verdad? Se vuelve domínguez y se perdió el primer amor. Bueno, hoy yo le quiero hablar de este mensaje, hermano. Vuelva a su primer amor, regresa a tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, desde el capítulo 2 y 3, hermano, la Biblia nos enseña que Dios le habla a 7 iglesias que se encontraban, hermano, en la región de Asia Menor. El libro de Apocalipsis, hermanos, fue escrito por Juan. También el libro de Apocalipsis es conocido como el libro de las revelaciones y es el último libro del Nuevo Testamento. Por su género literario, el Apocalipsis es considerado, hermanos, por la mayoría de los académicos, el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético, ¿sí? Hay cartas de las escrituras que nos hablan de la profecía, pero los estudiosos, los académicos estudiosos coinciden en que el libro de Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento con un contenido 100% profético, es decir, habla de profecía, de lo acontecer en lo futuro, hermanos. Históricamente se sabe que Apocalipsis o el libro de las revelaciones fue escrito a los finales del siglo I, a principios del siglo II, cuando las persecuciones romanas contra los cristianos se hicieron muy cruentas, hermanos, en tiempos del emperador Domiciano, que era en ese tiempo el César del Imperio Romano a finales del siglo I. Y se habla que aumentaron las persecuciones, hermanos. Era en ese tiempo cuando los cristianos eran capturados y llevados a aquellos auditorios donde tigres, leones, los ponían con tigres y leones. Y estos cristianos eran devorados por las fieras, hermanos. Los comían y la gente disfrutaba de esos shows, disfrutaba de aquellos shows que ofrecía el emperador. Eran cristianos capturados, los metían en ollas sirviendo, hacían filas y los iban arrojando en fila en unas ollas gigantescas de aceite hirviendo. Cuando los hombres caían, hermanos, pues eran ahí quemados por el aceite hirviendo, morían ahí. Muchos eran apedreados, otros eran llevados a las alturas de los techos, de los pináculos, de las construcciones más grandes y arrojados al precipicio, hermano, para que murieran ahí de cabeza. La iglesia sufrió la persecución y fue en este tiempo cuando Juan escribe acerca del libro de las revelaciones. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, como yo le mencionaba, Dios le manda un mensaje a las 7 iglesias que se encontraban ubicadas en toda la extensión de lo que era Asia Menor, de lo que hoy viene siendo Turquía, hermanos. Ahí estaban establecidas 7 iglesias y Dios le habla a estas 7 iglesias. Muchos de los comentaristas y estudiosos, hermanos, la gran mayoría, refieren que los capítulos, hermano, estos 2 capítulos, Dios habla no solamente a esas 7 iglesias que existieron en aquel tiempo, de finales del siglo I y del siglo II, principios del siglo II, sino dicen que este mensaje va dirigido a la iglesia universal del Señor a lo largo de todos los tiempos de la historia. Iban a enfrentar situaciones la iglesia que iban a vivir, hermanos, y el Señor le habla a la iglesia
para que despierte, para que no se duerma, como dicen por ahí, en sus laureles, para que la iglesia esté atenta a lo acontecer, hermano, en los tiempos, en los diversos tiempos de la iglesia, a lo largo, hermano, de que ha subsistido después de que Cristo asciende, que nace la iglesia, hasta hoy en día, en el año 2022, hermano. Estamos ya muy cerca de vivir, hermano, los 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llegando al 2033 se estarán cumpliendo, hermanos, 2000 años en que Jesús murió en la cruz del Calvario, en que Él sacrificó su vida en la cruz. Bueno, este mensaje va dirigida a esas 7 iglesias, y yo se lo digo, no era solo para ellos, era para usted y para mí. El mensaje de Éfeso, hermano, al cual nos referimos en esta ocasión, nos deja ver, hermano, según como comienza el pasaje, dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia en Éfeso, hermano? Era el pastor. Le estaba Dios hablando, diciéndole: llévale el mensaje al pastor de la iglesia en Éfeso y dile lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, se refiere a Dios mismo, se refiere al Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermano, a las 7 iglesias, cuando usted lee, generalmente comienza el Señor hablando aquellas cosas buenas que había en la iglesia, aquellas cualidades que caracterizaban a la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, Éfeso. El Señor nos habla a nosotros como iglesia, hermano. Por si alguno dudaba, yo quiero decirle: Dios conoce a cada uno de nosotros en lo particular, hermanos, pero también nos conoce como iglesia. Dios sabe, hermano, las cualidades, aquellas situaciones en las que usted, hermano, desde que ha conocido a Cristo, usted se ha mantenido. A lo mejor hoy Dios nos pudiera estar hablando, diciendo, ¿verdad? Yo conozco tus obras. A lo mejor somos una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, una iglesia que no soporta la maldad, hermano, una iglesia que no tolera que el pecado, una iglesia que no puede ser tolerante al pecado, hermano. Por eso es necesario que haya una estructura en la iglesia. Por eso hay un pastor, por eso hay un diaconado, por eso hay líderes, porque nosotros tratamos de cuidar en lo posible, hermano, la integridad, la rectitud de la iglesia. Es decir, de alguna manera tratamos de supervisar que la iglesia, hermano, el pecado no forme parte de nosotros. Esa es una labor que tenemos que cuidar nosotros como iglesia. Por eso cuando alguna vez yo me siento con algunos de ustedes y le digo: hermano, tenemos que cuidar este aspecto, a lo mejor estamos fallando en esto, no lo hacemos, hermano, para herir o lastimar el corazón, lo hacemos porque queremos cuidar, hermano, a la iglesia, para que la santidad de la iglesia, para que la pureza de la iglesia se mantenga dentro del cuerpo de Cristo. Por eso exhortamos y por eso llamamos a muchas veces a platicar, a exhortar. Y la Biblia nos dice, hermano, que Éfeso tenía muy bonitas cualidades y características. La iglesia no puede tolerar el pecado, hermano. La iglesia no puede tolerar aquellas situaciones, hermano, donde está el pecado involucrado. No podemos ser cómplices del pecado. Si usted sabe, hermano, que hay una situación pecaminosa en la iglesia, usted no puede quedarse callado, así sea el pastor o así sea quien sea. Usted no puede ni debe quedarse callado, no puede hacerse cómplice del pecado. Usted tiene que hablar, usted tiene que acercarse con su pastor o con los líderes de la iglesia y decirle: pastor, hay una situación en la iglesia que no está bien, hay pecado, y usted ha enseñado que la iglesia no puede tolerar el pecado, hermano, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. ¿Sabía usted eso, mi hermano? Usted y yo debemos estar siempre alertas, teniendo ese discernimiento de lo que está aconteciendo a nuestro entorno. La iglesia de Éfeso no toleraba el pecado, hermano. No toleraba las faltas. Dice que hubo muchos falsos apóstoles en medio de la iglesia, y que el Señor
y que la iglesia tomó medidas y se dio cuenta de que eran falsos apóstoles y los evidenció y los expulsó de la iglesia, hermano. No toleró que una mala enseñanza, que un mensaje que no era el evangelio viniera a ser enseñado en su iglesia. Hablaba de una iglesia con enseñanza, una iglesia con discernimiento. Hablaba de una iglesia que trabajaba, hermano. Pero déjeme decirle algo, el Señor le habla a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, haciendo énfasis en estas cualidades que ellos poseían, que ellos habían sufrido por la sana doctrina, que ellos habían enfrentado con paciencia las adversidades de la vida y que habían trabajado arduamente en el nombre del Señor Jesucristo. Pero había una situación que estaba afectando a Éfeso, hermano, como hoy en día a muchas de nuestras iglesias. Pero yo quiero hablarle hoy a Manantial de Vida, hermano, quiero hablar a cada uno de los que estamos aquí. Hermano, a lo mejor usted puede decir: yo trabajo en la obra del Señor, yo me dedico, yo hago y deshago en el Señor, y yo me gasto mis fuerzas. Pero hay algo que usted debe de aprender, porque el Señor le habló a Éfeso y le dijo: pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerda? Yo le decía hace un momento cuando vino al evangelio, al Señor, y todos, yo me acuerdo, hermano, cuando vine al evangelio, para mí era algo precioso ir a las células donde yo me convertí, porque yo escuchaba el mensaje del evangelio. Yo quería estar ahí, hermano. Desde aquella noche que Cristo habló a mi corazón, que Él se mostró a mí como mi Salvador, como mi Padre, como el que cuidaba de mí en medio de toda adversidad. Desde que yo comencé a servir a Cristo, hermano, me di cuenta que era algo hermoso a mi vida. Y yo recuerdo que trataba de estar en todo servicio en la congregación. En la iglesia donde yo me congregaba, todos los días había servicio, hermano. Había días donde nos juntábamos para hacer combustibles, para vender, porque teníamos que sacar recursos para construcción. Y ahí estaba yo para hacer combustibles, hermano, y nos tocaba echar palitos y luego acerrín, y luego le echábamos aceite, cerrábamos las bolsas y las íbamos juntando en unos costales. Llenábamos unos costales y nos íbamos a las tiendas a vender los combustibles, hermano. Y yo quería estar ahí, me iba a vender combustibles. Cuando eran los servicios de enseñanza, ahí quería estar yo aprendiendo de la palabra de Dios. Había días para ensayar con el grupo de música, ahí estaba yo ensayando con el grupo de música. Y yo creo que cada uno pudiéramos dar testimonio de lo que Dios hizo en ese comienzo de nuestra vida cristiana, hermano. Nos apasionamos por el Señor. El Señor nos mostró lo que Él era en nosotros y nosotros estábamos apasionados por el Señor. Yo le he platicado, había noches donde yo sentía que le había fallado a Dios y llorando le hablaba a mis pastores y le decía: pastor, a las 12 de la noche, escondidas de mamá, para que no me regañaran, porque luego preguntaban quién hizo tanta llamada en el teléfono, salía en el recibo, hermano. Y ahí iba yo escondidas y le marcaba al pastor: pastor, fíjese que me siento así, me siento afligido. Y ahí estaban mis pastores medio dormidos hablando por mí, orando por el teléfono, hermano, para que Dios me trajera paz a mi corazón. Había un hambre, un deseo tan grande en mi corazón. Pero cuando vamos avanzando y vamos creciendo en el evangelio, ciertamente vamos madurando, nos vamos fortaleciendo. El apóstol Pablo dice que le demanda a la iglesia diciendo: ¿cómo puede ser posible que ahora, pudiendo comer carne, ahora siguen tomando leche espiritual? Hermano, hay muchos creyentes que así llevan toda su vida, siendo bebés espirituales, si quieren la lechita espiritual, pudiendo ya comer el alimento sólido que nutre nuestras vidas. Pero ahí estaba aquel jovencito hablando con los pastores: ayúdeme, pastor, me siento mal, le he fallado a Dios. Y ahí estaba el pastor orando por mí para que Dios trajera paz, hermano. Había una pasión, un fuego en mi corazón tremendo, como yo quiero creer que en su corazón lo existió también. Un fuego y una pasión, hermano, tremenda en el corazón. Si tu vida cristiana, hermano, si tú volteas a ver hoy aquellos tiempos
y te sientes frío, te sientes, hermano, que ya no te congregas como antes, ya no existe esa pasión que había antes por los caminos de Dios, como hace mucho tiempo, hermano, cuando viniste a los pies de Cristo. A la luz de la Escritura, nosotros encontramos, yo quiero mencionarle 3 principios fundamentales para volver al primer amor y mantener una llama encendida en el corazón. El primero de ellos, hermano, y no quiero alargarme tanto, quiero ser conciso porque yo quiero que oremos en esta tarde. El primero es, como lo dice la Escritura en el versículo 5, dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Hermano, yo creo que para poder regresar a ese primer amor, aquella pasión que Dios puso en nuestro corazón cuando recién llegamos a Cristo, primeramente tenemos que identificar aquellas cosas que nos hicieron deslizar, que nos hicieron perder aquello que nos unía a Dios de esa manera tan ardiente en nuestro corazón, hermano. Aquellas veces que nos hablaban cuando recién venimos a Cristo y nos decían: te tocó lavar los baños, y ahí iba uno bien gozoso a lavar los baños, hermano, y ahí con los hermanos platicando, lavando la taza, lavando el baño, hermano. Yo sé lo que es lavar el baño de la iglesia. Yo sé, hermano, lo que es barrer la iglesia, trapearla. Yo sé lo que es dar una enseñanza a los jóvenes, a los niños. Yo sé, hermano, lo que es tocar la alabanza con muchas personas o con poquitas personas. Yo sé lo que es predicar en los hospitales a las personas enfermas. Tenemos que aprender de todo en el evangelio, hermano. No podemos conformarnos a una sola cosa. Fuimos llamados a servir al Señor, pero el Señor le habla a la iglesia y le dice: sí, tienes muchas obras, pero yo tengo contra ti algo. Abandonaste tu primer amor. Cada vez que te acercas a mí ya no hay esa pasión, ya no hay ese deseo por buscarme. Ya no ese deseo, ya no existe el deseo por encontrarte conmigo. Yo le preguntaba cómo se sentía cuando recién vino a Cristo. Yo me acuerdo cuando me veía con mi esposa, cuando éramos novios, generalmente llegaba yo primero y ahí estaba yo ansioso viendo el reloj, anhelando que llegara Dina, se viera Dina dando la vuelta a la esquina, bajándose del autobús o de un taxi. Estaba yo deseoso porque llegara Dina para encontrarnos y pasear por la plaza o hacer cualquier cosa. Hermano, yo quiero pensar que el Señor le hablaba al Éfeso diciendo a la iglesia de Éfeso: me has dejado, me abandonaste, ya vienes a mí, pero ya no hay esa pasión. Es cierto, tienes obra, me sirves y haces muchas cosas, pero ya no hay ese anhelo, ese calor, ese fuego en tu interior deseoso por mi presencia. Hermano, la iglesia se ha vuelto se llena de mucha actividad, pero se ha olvidado de lo más importante en la vida cristiana, que es una relación personal con el Señor. Cuando Dios salía al huerto del Edén, hermano, a Él no le interesaba tal vez tanto no le interesaba si Adán estaba llevando bien la administración del lugar. Él llegaba a aquel lugar buscando a Adán para poderse encontrar con él. Hermano, cuánto el Señor nos ha buscado a usted y a mí. Por las noches, cuántas veces Dios ha tocado a la puerta de nuestro corazón para decirle: Isaac, quiero hablar contigo. Hermano Víctor, quiero tener una plática contigo personal. Cuántas veces Dios ha tocado a su corazón y le ha dicho: yo quiero hablar contigo. Pero nosotros estamos tan ocupados en las actividades, hermano, que nos hemos olvidado de lo más importante: nuestra relación personal con Él. Éfeso, hermano, era una iglesia muy activa, servía a Dios con mucha pasión, pero ya no tenía el mismo deseo por el Señor que cuando comenzó a servirle a Él. Primer aspecto es: identifica lo que te hizo deslizar. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué es aquello que ha apagado y te ha distanciado de tu relación con Cristo, hermano? ¿Qué ha sido? A lo mejor es el afán de la vida, a lo mejor
es el mundo que te ha traído. A lo mejor has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, te has distanciado de Dios. ¿Qué ha sido aquello que te ha distanciado? Y la Biblia nos dice: recuerda de dónde has caído. En otra versión también nos externa, le añade diciendo: deja de hacer lo malo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos a Chemita, hermano? Dios te bendiga y te usa a este pequeñito, a nuestros niños de la iglesia, hermanos. Deja de hacer lo que no es agradable a Dios. Siempre queremos justificar nuestras actitudes, hermano. Siempre queremos justificar nuestras decisiones, aún sabiendo que no actuamos bien. Queremos justificarnos delante de Dios, delante del pastor, diciendo: ¿usted quién es para juzgarme? Hermano, deberíamos de tener un corazón receptivo al Señor. Dios está hablando a la iglesia hoy. Recuerda de dónde has caído. Has abandonado el primer amor. Podemos ver, hermano, que en los primeros versículos del pasaje, que a pesar de todo el trabajo que podemos hacer para el Señor, lo que a Dios le importa más es que usted y yo seamos obedientes y tengamos una relación personal con Él. Nosotros, hermano, lo que menos queremos, a lo mejor muchos van a decir: ¿por qué el pastor no hace actividades toda la semana en la iglesia? Porque en realidad, hermano, no importa si tenemos mucha actividad o poca actividad. Lo que usted y yo debemos tener y disfrutar y gozar es de una relación plena con Dios y con su Espíritu Santo, hermano. Es lo que debemos buscar usted y yo. Es de lo que debemos estar llenando nuestro corazón. ¿Cuántos están orando, hermano? ¿Cuántos apartan el tiempo para buscar a Dios, para decirle: aquí estoy, Señor? ¿Cuántos anhelan llegar, hermano, a su sala, sentarse en el sillón o arrodillarse y esperar ahí en su lugar diciéndole: Señor, aquí estoy para mi cita contigo? Quiero escuchar tu voz, quiero oír que me dices que me amas, quiero decirte que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. ¿Cuántos anhelamos ese momento, hermano, en nuestro día? ¿Cuántos vivimos afanados y nos olvidamos de que tenemos una cita con Dios? El segundo aspecto, hermanos, que nos muestra el pasaje, el Señor le habla a la iglesia y le dice: y arrepiéntete. No solamente basta, hermano, con identificar aquello que nos ha alejado de Dios, que nos ha alejado de nuestra relación personal con Cristo, sino que es necesario arrepentirse, hermano. Muchos, hermano, fallamos y luego hacemos como que no pasó nada. Muchos cometemos errores, hermano, y luego hacemos como si no pasara nada. ¿Cuántos en nuestra relación matrimonial primero fallamos, verdad? Hacemos las cosas y luego nos hacemos como que no pasó nada. Yo le voy a enseñar un secreto, hermano, en su relación matrimonial. Aprenda a pedir disculpas, aprenda a pedir perdón cuando se equivoca. Cuando su pareja, hermano, cuando le falla a su pareja, aprenda a acercarse a su pareja y decirle: perdóname porque yo me equivoqué, porque te hice sentir mal, porque te fallé. Aprenda a pedir disculpa, hermano. El Señor nos dice, la palabra dice: no solamente identifica lo que estás haciendo mal, sino arrepiéntete. ¿Qué significa esto, hermano? Arrepentimiento tiene su raíz etimológica. Esta palabra que se usa en Apocalipsis tiene su raíz etimológica en la palabra griega metanoeo, que significa cambio de perspectiva, de conducta, de actitud, de orientación y de dirección. En la teología judía, hermanos, el término arrepentimiento significaba literalmente volver o volverse. Así, eso significaba arrepentimiento. Asimismo, literalmente, hermanos, significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira hacia la santidad y la verdad. Eso significa arrepentimiento, hermano. Es decir, hermano,
que usted y yo no solamente tenemos que identificar aquello que no estamos haciendo bien. A lo mejor ahorita el Espíritu Santo ya le está haciendo sentir y haciendo ver en su corazón. No solamente dejaste de congregarte, no solamente dejaste de hacer eso. Tienes que arrepentirte, tienes que volverte a Dios, tienes que corregir tu camino. No solamente dejaste la oración, me dejaste a mí, me abandonaste en mi relación personal. Es tiempo, hermano, de arrepentirnos. Que si sabemos que hemos dejado de orar, es tiempo de voltear la dirección y voltear hacia Cristo para seguir caminando en la dirección correcta, hermano. No deje que el orgullo, que ni la vanidad ni la soberbia del corazón, hermano, nos impida disfrutar plenamente de nuestra relación con el Señor. No podemos, hermano, generar un cambio en nuestra vida mientras sigamos actuando de la misma forma. Muchos quieren cambiar las circunstancias, hermano, pero no quieren cambiar los métodos utilizados en medio de las circunstancias. En el trabajo, hermanos, hay métodos para trabajar, y muchas veces en mi trabajo, lo que yo hago, hermanos, constantemente tenemos que estar cambiando las dinámicas en las que trabajamos, porque yo trabajo en la programación de sistemas, hermano, y hay metodologías para hacerlo. Y muchas veces, hermano, cuando vemos que las cosas no funcionan, tenemos que cambiar las cosas de las que estamos haciendo, porque muchas veces nos estancamos y ya no avanzamos. En la vida nos pasa lo mismo. Pero ¿cómo van a cambiar las cosas, hermano, si usted no deja de hacer las mismas cosas? Necesitamos comenzar a cambiar aquello que usted sabe que está generando esos deslices en nuestra vida cristiana. Es decir, usted sabe, hermano, que cada día se distancia más de Dios, pero aún así usted sabe que necesita congregarse y deja de hacerlo. Usted sabe que necesita la oración y deja de hacerlo. Usted sabe que necesita leer la palabra, pero deja de hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Empezar a generar cambios en nuestra vida. ¿Van a costar, hermano? Sí, van a costar. Es difícil cuando se abandona la oración llegar y arrodillarse y retomar la relación, hermano. Sí, es difícil. Pero Dios es bueno y misericordioso, y Él nos ama a usted y a mí. Y Él nos abraza y Él nos recibe. Él no nos rechaza a usted y a mí. Él anhela que usted y yo vengamos delante de su presencia a buscarle, hermano. Fíjese algo, es necesario realizar un giro de 180 grados en nuestra vida para volvernos de aquello que está estancando de nuestra vida. El arrepentimiento, hermano, no solamente es dar esa vuelta de 180 grados, sino apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo y tomar un camino totalmente diferente, el del reino de los cielos, una dirección completamente nueva en la vida del individuo que rechaza todo indicio del viejo pecado bajo la guía de Dios. Hermano, no dé la vuelta y ahí se quede, avance hacia el Señor. Muchos dicen, ya me arrepiento, y ahí se queda parado medio echando el reojo hacia atrás y diciendo, ay, ahí está aquello que hacía, siendo tentado todavía a continuar con su vida misma. Hermano, no solamente basta con darnos la vuelta hacia Dios, sino avanzar y crecer en el Señor. No podemos quedarnos estancados. Cambie su rumbo. Dios le habla a Éfeso y le dice, arrepiéntete, vuélvete a mí. Yo quiero a ese Éfeso que me buscaba con arduo amor en su corazón. Yo quiero a esa hermana Nori que buscaba mi presencia con todo ese amor y esa pasión. A ese Luzaí, a aquellos hermanos de la iglesia. Yo anhelo, dice el Señor, volver a tener aquellos momentos de intimidad y de relación. Pero nos hemos afanado tanto en las adversidades de la vida que nos hemos olvidado de nuestra relación con el Señor. El arrepentimiento, hermano, resalta también el sentido de negación personal. El Señor Jesucristo les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchos dicen, es que Dios así me hizo, así soy yo, y así, si me quieren así, está bien. Hermano, niéguese a sí mismo.
Yo soy orgulloso, niéguese a sí mismo. Aprenda humildad. Yo soy egoísta, niéguese a sí mismo. Aprenda a dar, hermano. Aprenda a despojarse, a ver por el necesitado. Vive con rencor en su corazón, niéguese a sí mismo, hermano. Voltea a Dios y dígale: Señor, tú me has dicho que yo debo perdonar para poder tener una relación contigo. Ahora yo decido perdonar. Hermano, el perdón no es algo que se va a sentir. El perdón es algo que se actúa, que se decide. Es decir, si usted se va a esperar a sentir pedir perdón, hermano, ¿qué cree que va a pasar? Se va a ir al infierno con todo ese rencor en su corazón. Porque el perdón es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Yo decido perdonar todos los días, hermano. Esa decisión usted la toma todos los días. Van a venir aquellos que van a golpearle, que sus enemigos, los que le van a maldecir, pero usted va a decidir todos los días perdonar. Yo lo perdono. Yo sigo hacia adelante, yo sigo hacia la meta. Mi hermano, y quiero terminar con esto. En nuestro camino a retomar, hermano, nuestro primer amor, nosotros para lograr eso tenemos que retomar las primeras obras. ¿Cuáles eran aquellas obras? Recuerde siempre aquellas obras que realizaba cuando llegó al camino del Señor. Pero no solamente eso, hermano. Porque muchos van a decir: pues yo lo sigo haciendo, yo sigo yendo a las enseñanzas, yo sigo yendo a la oración, yo sigo leyendo la palabra a lo mejor. Hermano, hagamos aquellas obras, pero con aquella pasión con la que lo hacíamos cuando recién conocimos a Cristo. Cuando uno va creciendo en el Evangelio, hermano, no me va a dejar mentir, uno va adoptando ciertas costumbres que no nos abonan a nada bueno, hermano. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia y ahí tenía que agarrar una combi. Ya ve que había combis antes. A lo mejor los más chavos no van a saber de qué hablo, pero yo sí hablo. Y mire, yo mido 1.93, ahí iba en la combi, hermano, todo apretado, todo llenote, y ahí iba a la iglesia, y luego tenía que subir así como una pendiente, ¿verdad? Una colinita así, y ahí iba yo en la combi y todo, pues yo no cabía, hermano, yo iba así todo encorvado a la iglesia, hermano, todos los días. Ahora dice uno: ay, si no viene el pastor por mí no voy, ¿ah? Y luego que traiga aire acondicionado, si no, no, ¿verdad? Hermano, hay veces empezamos a adoptar costumbres que no corresponden a la iglesia del Señor. ¿Usted cree que la iglesia primitiva se iba en carro con aire acondicionado, hermano? Ni combis había, más. Con eso se lo digo. Hermano, nunca pierda la pasión con la que usted hacía las cosas para Dios. Siga haciendo las obras que usted hacía cuando vino a los caminos del Señor, pero sígalo haciendo con ese amor y esa pasión en su corazón. Yo admiro a muchos hombres, hermano, que son dignos de admirar. Platicaba con algunos miembros de la iglesia, por ejemplo de la iglesia del hermano Cuco Soria, y nos decían: el hermano desde muy joven él se iba a la sierra a predicar, y lo siguió haciendo, hermano, hasta que su cuerpo lo pudo hacer. Y él nunca puso peros de que si hay camioneta, no hay camioneta, no había camioneta, vámonos a predicar a la sierra. Y se llevaba y les enseñaba a su iglesia que así se tenían que hacer las cosas, hermano. Porque ahora tenemos que poner, es que no prenden los ventiladores y hace calor, hermano. ¿Y eso qué? Venimos a buscar a Dios, venimos a rendirnos delante de Dios. Hermano, ahí en el África, ¿usted cree aquellos que reciben la palabra? Ni aire tienen, es más, ni iglesia, ni construcción tienen. Lo tienen que hacer al aire libre, bajo el sol, hermano. Alaban a Dios con una pasión y con un deseo. Y esto es algo que nos deja una lección a todos nosotros, hermano. Porque a lo mejor usted saliendo de la iglesia se va a ir a comer, va a ir a descansar en su cama, y mañana va a seguir su vida cotidiana. Pero yo quiero que usted salga de este lugar pensando
Yo necesito en mi vida aquella pasión y aquel anhelo por buscar a Dios, como cuando yo vine a los caminos de Dios. Y a lo mejor usted dice, pero yo no he entregado mi corazón a Dios. Bueno, yo quiero invitarle para que abrace esa pasión de amar a Dios con todo su corazón y que le pueda entregar a Cristo lo mejor de su vida y de sus años a partir de hoy. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y está esa ilustración del matrimonio, hermanos, que yo le hacía hace un momento. Cuando recién nos casamos era todo hermoso, todo atención. Pero conforme fueron pasando los años, hermano, se va perdiendo en esa costumbre, en ese trato. Vamos perdiendo, hermano, como esas costumbres que suceden en la iglesia que le platicaba hace un momento. Conforme la relación se vuelve más confianza, hay veces vamos perdiendo aquellos detalles que hacían que la relación de aquel matrimonio fuera algo especial. Por eso hay tantos matrimonios que después de tantos años dicen, es que ya no eres el mismo, es que ya no eres igual, porque nos vamos metiendo en esa dinámica, hermano. En la iglesia vamos metiéndonos en esa dinámica y sumado a eso vamos adoptando costumbres que no debiéramos adoptar como iglesia. Dios quiere una relación personal con usted y conmigo, con Manantial de Vida. Dios le ama, Karina, Dios le ama. Le ama tanto que entregó su vida en la cruz del Calvario. A lo mejor usted pudiera pensar, pero ¿quién puede dar algo por mí? Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Cristo lo dio todo, mi amado hermano, en la cruz del Calvario. No se canse de adorarlo. No se canse de buscarlo. No se canse de buscar a Dios en su vida. No se canse ni pierda la pasión que había en su corazón en aquellos años. Que lo siga viendo en estos tiempos. Y quiero terminar, hermanos. Mantengamos siempre nuestra vida en el corazón de aquellas primeras obras. El Señor le está llamando a mantener vivo el amor y la entrega de nuestro corazón, como cuando comenzamos nuestro caminar en Cristo. No importa cuánto hagamos o trabajemos en la obra, hermanos. No importa cuántos recursos invirtamos en la obra de Dios. Dios nos llama, y para Dios lo más importante es mantener, hermanos, que usted y yo tengamos una relación personal con Él. Al final de cuentas, hermanos, es lo único que trascenderá por la eternidad. Póngase sobre sus pies un momento. ¿Sabe algo? Ahorita venía a mi mente una noche que yo tuve cuando era joven. En aquella pequeña iglesia, hermano. Yo acababa de conocer a Cristo. Me acuerdo que yo busqué un rincón solo en el altar y me fui ahí. Y empecé a llorar en el rincón ahí, en el altar. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero entregarme con todo mi corazón a ti. Y me acuerdo que Dios hablaba en mi corazón. No me pregunte cómo, hermano, si lo oía audiblemente o no. Yo lo único que sé es que yo sabía que yo estaba hablando con Dios y que Él estaba hablando conmigo. Y Dios me decía a mí, yo te amo y yo te salvé. Y yo te quiero usar. Pero yo le decía a Dios, pero yo no tengo nada, Señor. Yo soy un joven con autoestima por los suelos. Yo ¿qué puedo hacer para ti? Y Dios me dijo, no te fijes en eso. Yo solamente, nunca pierdas tu relación conmigo. Yo quiero usarte a ti. Hermano, yo le digo a usted, Dios quiere usarlo a usted. Desde aquella noche, hermano, cuando yo comenzaba en el evangelio, yo siempre soñaba con servir a Dios algún día. Y si usted me ve hoy aquí, hermano, no es por mis cualidades, yo se lo he dicho. A lo mejor si analizamos las cualidades de todos los que estamos aquí, yo sería el último de todos.
No es por mi cualidad, no es por lo bonito que yo cante, hermano. Olvídese de mi voz. Si usted está aquí en la iglesia porque el pastor canta bonito, hermano, mejor váyase. Váyase de la iglesia. Porque si yo estoy aquí es por la gracia de Dios. Y porque yo he podido ver su mano en mi vida, en cada etapa que yo he vivido. No pierda ese amor que hay en su corazón. No deje que se escape su relación con Cristo, hermano. No deje que se escape esa relación con el Señor que lo levantaba, hermanos, en las mañanas a orar, que lo motivaba a orar todas las noches y a leer la palabra de Dios. Y yo quiero invitar en esta tarde, hermanos, si usted se ha sentido frío en esa relación, si usted ha sentido que la relación con el Señor ha cambiado, que ahora viene a la iglesia pero no siente lo mismo que sentía antes, a lo mejor usted se ha enfriado y usted se ha olvidado de aquellos momentos cuando Dios venía, descendía sobre su vida, tocaba su corazón y comenzaban a derramar lágrimas delante del Señor. Olvidó lo que significa la presencia de Dios en su vida. Yo quiero invitarle a que salga de su lugar un momento, hermano, a que se venga a este altar. Solo los valientes, hermano, arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que se atreven a creerle a Dios, que le importe lo que diga su vecino, hermano. Si dice si está bien o está mal, que no le importe lo que diga su hermano.